Bueno, el cineclubismo siempre creó, o sea, desde que empezó, nació en un vínculo muy directo con las cinematecas y con la crítica, es decir, con la idea de que el cine era un patrimonio cultural que tenía una historia que podía leerse y entenderse y apropiarse y escribirse. Entonces, esa conciencia de que el cine no se desvanecía, que el interés del cine no terminaba con el fin de semana en el que se estrenan las películas, sino que las películas podían perdurar, que podían tener una vida más larga, una vida más larga que su vida comercial, y que esa vida más larga era un sentido histórico. Y también lo que yo reivindico del cineclubismo es la posibilidad de establecer relaciones, familias, tradiciones de películas. O sea, para mí es una experiencia inseparable de la voluntad de entender críticamente el cine, pero críticamente en el sentido más erótico de la palabra crítica, ¿no? Como esta idea de que la crítica no empobrece la experiencia no hace las películas menos divertidas o menos disfrutables en un sentido incluso emocional, sino al contrario más. O sea, entender más, leer más elementos en una película hace que se disfrute mucho más. Entonces creo que el cineclubismo generó, en vínculo con la idea de la cinemateca, o sea, el lugar donde se veía el cine de una cierta manera especializada, y no necesariamente el cine actual, sino el cine de cualquier época, y establecer relaciones entre películas de distintos momentos, establecer relaciones entre películas de un país, de una tradición. Eso creó un espectador nuevo, un espectador informado, que necesariamente tenía que conllevar al nacimiento de la crítica moderna y de la idea o sea, que son tres cosas que van de la mano: la crítica, la escritura, la crítica como escritura también de la historia del cine, no solamente reacciones puntuales a las películas, y la crítica como posibilidad de establecer comparaciones, juicios de valor, ¿no? Criterios de valoración de las películas, y la idea del cine y de su valor patrimonial, la idea de que el cine tenía un valor patrimonial y que no era un simple entretenimiento que tenía una función comercial y después desaparecía, sino que podía tener unos tiempos de perdurabilidad tan largos como los de la literatura o los de las artes plásticas o los de la música. Y eso no era tan obvio al comienzo, porque el cine nació muy vinculado a los espectáculos efímeros, a las ferias, a la magia, a cosas muy populares. Entonces, esta idea también del valor cultural del cine tampoco es que haya surgido inmediatamente. Hubo que acumular, hubo que trabajar para eso, ¿no? Y ya el cineclubismo en la actualidad, su merced, ¿cómo lo ve? ¿De pronto ya un poco caduco o todavía tiene una importancia? No, para nada caduco. Yo creo que tiene una función política y estética al mismo tiempo, que para mí son inseparables. ¿En qué sentido? En que para mí es un espacio de resistencia política frente a un cine, de resistencia en varias direcciones. Por un lado, al predominio mundial en las pantallas de cine norteamericano. Entonces, esta creación de nuevas pantallas, de nuevas experiencias de sociabilidad y de lectura de películas, pues hacen un hueco en ese dominio universal de Hollywood y en esa única manera que se quiere proponer de consumo de películas, que es ese consumo inmediato, ¿no? Y ya, entonces ahí hacen un hueco. También hace un hueco, me parece que hace un hueco también en esa, pues a mí me gustan algunas series, pero sí creo que el consumo de series plantea un gran desafío para el cine como industria y como experiencia, y es que es muy distinto, ¿no? El tipo de consumo de la serie es muy distinto, pero esencialmente doméstico, por un lado, por otro lado, con unos tiempos de desarrollo de personajes que pueden verse como una virtud, pero para mí no lo son tantos, en la medida en que, por ejemplo, a mí me agotan mucho las series porque son demasiado, le apuestan mucho a la visibilidad, a la explicación, a lo totalizante. Entonces encuentro que son más atractivas las películas precisamente por los huecos que generan, por los espacios en blanco, por
porque es un lenguaje mucho más concentrado y conciso. ¿Cuál es su definición personal de un cineclub y digamos qué experiencias ha tenido personales de algún cineclub que lo haya marcado, de algún cineclub al que usted haya estado vinculado, alguna experiencia? Bueno, yo creo que un cineclub es una experiencia de lo colectivo y de lo público, en el sentido que hemos venido desarrollando esa idea de lo público hasta ahora, en las preguntas anteriores, y yo soy hijo de eso, yo soy producto de eso. Yo pues crecí en cineclubes universitarios como los de la Universidad de Antioquia, donde se veía cine alemán y francés en 16 milímetros, después en las salas de Medellín, donde se veía, tuvimos acceso en los años 90, incluso en un momento muy delicado de la ciudad en términos políticos y sociales, a por lo menos 4 o 5 salas especializadas como la del Colombo Americano, la del MAM, la del Museo de Antioquia. Claro, eso al mismo tiempo confluyó en una revista que fue Kinetoscopio, que todavía existe. Entonces también ese vínculo entre una cierta cinefilia y una necesidad de reflexionar y de escribir sobre cine, o sea, regurgitar, diría yo, ¿no? Como se consume tanto que en algún punto hay que regurgitar, con tanta voracidad que hay que sacar afuera. Y claro, después yo fui cineclubista, o sea, como tuve unos cineclubes en cajas de compensación en Medellín que fueron como, creo que importantes en algún momento, en los años 90, como fue Cinema Azul en Confenalco, una caja de compensación, y también unos cineclubes en Confama. En un momento, uno podría pensar que hoy en día los cineclubismos tienen menos sentido, porque en ese momento los cineclubes eran como, claro, no había la piratería ni toda la convergencia digital o todo este giro digital. Entonces esos sí eran espacios donde se veían películas. Hoy en día, al parecer, no hay tanta necesidad, porque más o menos cualquiera puede acceder a títulos y de una manera pues muy amplia, ¿no? Pero sin embargo no se han acabado los cineclubes, con lo cual tal vez quiera decir que en todo caso ese acceso no resuelve también esa necesidad de juntarse y esa necesidad, esa idea del cine también como una experiencia de lo público. Entonces, por otro lado, yo creo que también en todas estas plataformas de streaming se han inventado ciertas formas de convivencia y de relación y de diálogo, los foros, no, como todos, como que implican también esta idea de que por mucho que la experiencia se consuma en privado o que se vea cine en privado, siempre hay una necesidad muy grande de hablar de cine, de las redes sociales. Hay mucha discusión sobre cine en blogs, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Bueno, en Instagram no sé, no tanto, no tampoco conozco mucho. Pero es como si en cualquier caso el cine demandara un compartir, un diálogo, ya sea que se dé en vivo y en directo, en espacios donde se encuentra la gente en vivo, o que se den diálogos virtuales, pero siempre como un diálogo. No sé, cuando se estrenó Guasón, por ejemplo, eso fue muy impresionante, como eso se volvió, exactamente, como se volvió eso una tendencia y así. Entonces, pues yo pienso que eso hace que también como se reinvente también la idea de lo público, ¿no? Nuestra principal actividad es proyectar y hablar sobre cine después de las películas. Pero digamos, ¿qué actividades usted considera necesarias? De pronto la escritura, de pronto la producción, no sé, qué de pronto usted considera que debe ligar a un cineclub. O sea, la escritura sí, definitivamente, porque es natural que cuando se ve mucho cine se quiera escribir de lo que se vio. Y también es la oportunidad de que ese cine visto en conjunto logre también una reescritura de la historia. Yo, por ejemplo, creo que la Cinemateca Nueva de Bogotá, con toda la exhibición que ha pasado por ahí, va a generar una reinterpretación del pasado del cine latinoamericano, porque además empezaron por ahí con un ciclo de cine latinoamericano y son más pantallas para el cine colombiano. Entonces creo que eso va a generar naturalmente si la primera cinemateca, la Cinemateca Distrital, que se fundó en el 71, cambió la manera de entender la historia del cine colombiano, porque una de las primeras cosas que hizo fue una muestra de cine colombiano.
que fue la base, la piedra angular para la escritura de la historia del cine colombiano que hicieron en su primer ejercicio Carlos Mayolo y Ramiro Arbeláez en Secuencia Crítica del Cine Colombiano, un texto que se publicó en los años 70 como reacción a esa primera muestra de la Cinemateca. O sea que efectivamente los ciclos retrospectivos, las relecturas del pasado, las aperturas del archivo, generaron un cambio en la escritura de la historia, en la manera de entenderla. Sí. Frente a la curaduría que realiza, digamos, usted tiene alguna experiencia en el FICSI muy importante como curador, y digamos nosotros de alguna forma como Cineclub también hacemos una curaduría, digamos, ¿qué criterio le parece fundamental para construir un ciclo, una muestra en esa construcción, en esa curaduría que se hace? No, los que pueden ser muchísimos. Claro que es una cosa muy distinta, es un festival a un cineclub, en el sentido de que un festival tiene de alguna manera un vínculo con la industria, con lo que inmediatamente está pasando, pues también hace retrospectivas y tributos y ese tipo de cosas, pero un festival siempre es una lectura de algún modo, sobre todo los festivales competitivos, bueno, ya el FICSI no lo es, pero una lectura del cine del presente. Es como una foto del cine del día del año, ¿no? Dependiendo pues entonces ahí hay criterios, decisiones que se toman, qué tipo de cine qué tipo de foto se quiere tomar, como cualquier foto hay una selección y un encuadre. Entonces hay festivales independientes, festivales de cine más generalmente predominan los independientes, pues porque los otros tipos de cine no necesitan tanto los festivales. Entonces no, yo creo que el Cineclub puede actuar de otra manera, pues puede hacer lecturas mucho menos soldadas al momento inmediato, puede hacer relecturas históricas, yo pienso que siempre hay que imaginar lo menos fácil, o sea, como ¿por qué necesariamente los ciclos de directores o los ciclos de actores o los ciclos de países, si se pueden construir otro tipo de relaciones más imprevistas, ¿no? Como temáticas o formales. Entonces, como poner a dialogar películas que aparentemente no tienen ninguna posibilidad de diálogo, pero que se va a ver que sí, o sea, como que aprender a juntar películas para provocar ciertos tipos de lecturas que antes de esa juntura o de esa selección no estaban en el camino o en la idea, ¿no? Entonces, como sí me hago entender, o sea, como que la curaduría también sea un acto creativo de proponer maneras de leer cualquier cosa, y que las películas, que ese diálogo sea el diálogo que se propone sea la creación que subyace al ejercicio de exhibir películas. Sí, no, pues yo creo que la principal formación es la exposición. La exposición a las películas es lo que forma públicos. A mí lo que me preocupa de la palabra formación de públicos es la idea de presumir que hay un espectador ignorante que hay que iluminarlo y sacarlo de la oscuridad, porque me parece un poquito irrespetuoso y me parece no solo irrespetuoso, sino como un poco paternalista. Entonces me parece que hay que arriesgarse, que lo que más forma públicos es la propia experiencia de ver películas. Es lo que va y el público normal, el público es que estamos acostumbrados a suponer que el público está muy acondicionado, pero no necesariamente. Pues por experiencia sé que hay un público que es más abierto de lo que uno se imagina y se deja, que no necesariamente es el público de las salas de cine que paga por una boleta, y que hay un público que va de una manera muy desprejuiciada a las películas y hay que un poco desacralizar el cine, ¿no? Parece importante. No sé cuando presentaron las películas de Apichatpong, esa que ustedes mencionaban ahora, Tropical Malady, si había alguna idea de susto de presentar una película de pronto que pareciera no solo por su tema, que sería lo de menos, pero también de pronto van a decir que esta película tan rara,
La segunda no va a ser tan rara, o sea, la segunda película de Apichatpong que se presente ya no va a ser tan rara. O sea, es como lo que se puede crear en la gente, en el espectador, son puntos de referencia, códigos de lectura, que sumen y que puedan dialogar con los propios códigos de lectura que ya se tienen, ¿no? Entonces también, por ejemplo, como generalmente los cineclubes pueden llegar a ser un poco despectivos con el cine comercial o con el cine de género, también es aprender a ver ese cine en otras claves, ¿no? Aprender a ver porque el cineclubismo, de hecho, y la crítica surge de una reinterpretación del cine clásico norteamericano, de algo súper codificado como era el cine clásico de Hollywood y el western, las películas de John Ford, de Howard Hawks, y los críticos de la Cahiers du Cinéma y de la Nouvelle Vague, que posteriormente harían películas, van a releer ese cine en clave autoral, ¿no? Entonces, si se hubieran quedado con la idea de que era un cine industrial de carpinteros y artesanos que tenía solamente una dimensión económica, pero fueron más allá de esa idea, o sea, también fueron capaces de leer el cine comercial con unas lecturas más finas. Entonces también es como esa idea. Yo creo que el cine, yo entiendo la formación de públicos, que me molesta mucho la palabra formación, porque remite mucho a la idea de la escuela y la obligación y esa cosa tan autoritaria. Entonces preferiría el asunto del disfrute y la creación de sembrar puntos de referencia, recodificar experiencias que pueden ser de todo orden, desde el cine de autoral hasta el cine más comercial. Eso pensaría. Es que así mismo ha funcionado, por ejemplo, Scorsese habla de los contrabandistas y los iconoclastas, ¿no? Como el iconoclasta como el que va de frente contra un cierto poder de la imagen, y el contrabandista que ahí medio medra en el sistema y hace juegos sinuosos para acomodarse. Entonces yo pienso que, por ejemplo, en ese cine comercial de Hollywood también están los contrabandistas, ¿no? Los que van por ahí reptando y buscando los huecos del sistema. No sé, pues habría muchos ejemplos, un Abel Ferrara, un Jordan Peele recientemente, como estos directores que, sin abandonar del todo el sistema, bueno, lo llaman eso, los Mavericks, ¿no? Como un poco en esa idea de los guerreros, de los que, sin salirse del todo del sistema, lo confrontan desde adentro. ¿Qué películas nos recomendaría a nosotros o qué ciclo recomendaría en el cineclub por parte suya que le haya interesado bastante? Pero es que los ciclos son parte de o sea, como digamos, los ciclos no vienen armados, hay que hacerlos, es parte de pero yo sí creo que me parece que por la propia inscripción, o sea, que es muy importante atender la tradición latinoamericana, por un lado, y poner a dialogar también, por ejemplo, los cines del sur, o sea, pensando en el cine del sur, o sea, ¿qué vínculo tiene el cine colombiano con el cine de Filipinas, de Tailandia, de esos países que tienen experiencias como muy cercanas a las nuestras, que son países de economías extractivas o dependientes? A ver, como trazar unos vínculos transnacionales entre tradiciones, a ver qué pasa ahí en esas lecturas. Pues no en vano Apichatpong filmó ya en Colombia y pues qué significa eso, porque pues porque se da ese tipo de comunión o de inspiración que él encuentra acá, o sea, qué es lo que porque pues finalmente estoy seguro que incluso filmando en Colombia seguirá siendo un cineasta tailandés, o sea, determinado por su cultura, pero pues bueno, eso va a ser muy interesante de ver el próximo año que salió de ahí, de esa experiencia. Bueno, pues por último quería saber, frente a
son muchas cosas que quería preguntar, pero pues no me voy a poner muy extenso ya. Además, la pila se está acabando. Y la mía también. Frente a su visión de la crítica de cine y digamos, ¿qué orientación su merced leí un tuit de su merced que decía como que la crítica también a veces se debe leer como una instantánea, ¿no? Porque de pronto es como una sentencia y ya de pronto yo veo algo y quiero saber que el crítico que yo digamos admiro avale mi gusto o mi impresión de esa obra. ¿Qué análisis su merced hace de la función de la crítica de cine en el espectador? Es que la crítica ha perdido mucha autoridad, ¿no? En general con esta idea también de la multiplicación de las voces, de lo que ha pasado con todas las redes sociales. Entonces el crítico es parte de una conversación mucho más plural que nunca antes en la historia de la crítica y en la historia del cine. Es parte de una conversación. Quizá la mejora y la cualifica, quiero decir, ¿no? Como que su labor es mejorar la conversación pública, pero no orientarla en un sentido de la verdad absoluta. Pero sí creo que puede aportar elementos de cualificación de esa conversación. Porque por su propia intensidad en la manera de ver películas o su información o su criterio puede contribuir a que esa conversación se reconduzca o se redirija, pero ya no es la autoridad dentro de esa conversación. Es mucho más dialógica la cuestión. Entonces, pero no todas las películas propician ese tipo de... Hay películas mucho más desafiantes y películas, no sé, en el caso reciente este año ha habido como 4 o 5 experiencias en donde como que la esfera pública no se pone de acuerdo sobre el valor de las películas. Puedo imaginar, por ejemplo, el caso de Monos, que fue muy particular, el caso de La Niña Errante, bueno, que casi nadie la defendió, pero el propio Guasón, o sea, son películas como que de alguna manera abren espacios para la discusión tan interesantes que ahí me parece que el crítico sí puede dar algunas luces, pero no sentar la última palabra. Yo creo que eso ya se acabó. O sea, dentro de la industria funciona creo que más la idea del prescriptor, del influencer, o sea, por ejemplo, Monos se construyó mucho con la suma de una cantidad de voces que recomendaron la película, y eso fue pues muy interesante, pero no eran necesariamente voces críticas, ¿no? Cuando aparecían políticos, artistas, escritores, hablando de la película y recomendándola, no era necesariamente lo que hacían un comentario crítico, era muy básico, pero hoy en día en este reino de las celebrities y de los influencers eso funciona mucho. Entonces yo creo que los críticos actuamos y las voces como interesadas en modular un discurso cinematográfico, unas discusiones de pronto más sofisticadas, pues actuamos en otro rango de cosas, ¿no? en otro rango de acción de pronto más restringido, no masivo, no hay crítica masiva de cine, pues digamos, ¿cómo se llamaba el de este que hacía que hacía ese programa de televisión en Chicago? Bueno, no me acuerdo. O sea, sí hay críticos mediáticos, claro que los hay, pues que utilizan los medios de comunicación de manera muy mediática, pero pues son la minoría. La mayoría actuamos en unos espacios muy especializados. ¿Y su merced nunca ha pensado de pronto incursionar en otros mecanismos, digamos, no sé, siempre la escritura y el ensayo para expresar sus análisis de cine? Pero digamos, por ejemplo, YouTube o los podcasts. Por ejemplo, Fernanda Solórzano tiene un canal que es muy seguido, yo creo que más seguido que sus escritos. Ah, sí, que los de ella, sí, claro. Sí. Sí. Que ¿alguna vez lo ha pensado, lo ha evaluado? Sí, lo he pensado. Sobre todo el podcast sí me interesa mucho porque me interesa mucho la radio, siempre me ha interesado mucho y la he hecho también. Alguna vez tuve un programa de radio de cine hace pues mucho tiempo. Pero pues yo creo que a veces también con ampliar el público tampoco es que se gane mucho. O sea, como digo, puede que en ese ampliar el público se pierda profundidad o se pierda sutileza, o no lo veo necesariamente como una ganancia. No necesariamente. Puede que sí, o sea, todos queremos que nos lean, claramente, o sea, uno quiere que lo lean.
pero pues a veces también tiene que tomar decisiones de qué tanto quiere que lo lean y qué tanto que lo lean mucho implica que tiene que descomplejizar el discurso, ser mucho más liviano, ser mucho más, entonces de pronto a uno ya no le interesa tanto. Digamos, su merced, ¿qué piensa de, digamos, ahorita de los nuevos críticos, de los influencers, de gente que, digamos, sale en videos de YouTube o de Instagram hablando de películas, recomendándolas? Su merced, ¿qué piensa acerca como ese tipo de formatos, ese tipo de nuevos críticos? Pero no son los únicos nuevos críticos, hay de todo ahí, o sea, yo veo también, el año pasado, en estos últimos años, he visto muchos videoensayistas utilizando canales de YouTube que hacen todo un trabajo de precisamente lo que ustedes llaman de formación, como Nerdwriter, bueno, muchos. Sí, o sea, hay muchos, o sea, no, eso tampoco es solamente espectáculo, ahí también hay muchas voces de mucha diversa naturaleza. La propia Fernanda Solórzano creo que hace un trabajo muy serio. Entonces, no creo que sea lo único, no es también forzando el formato. Y por otro lado, pienso que ahí están saliendo una cantidad de voces nuevas también que solamente escriben y que son muy interesantes y que también en esta idea de que nunca como antes ha habido tanta posibilidad de ver películas, entonces también insisto que quien ve muchas películas en algún punto termina escribiendo de ellas y probablemente más adelante termine haciéndolas, que ese paso es como de algún modo natural. Entonces no, yo veo que todo eso es muy emocionante lo que está pasando por esa multiplicación. O sea, claro que puede haber nostalgia de la autoridad de antes claro que esa autoridad pasaba también por mucho onanismo, como que pues yo que escribo hace 25 años, las críticas que uno podía hacer en los años 90 eran muy... la posibilidad de intercambio y de reacción inmediata era mínima, ¿no? Entonces un poco prefiero esto, es mucho más incierto, es mucho más, uno se expone mucho más, pero seguramente es más interesante. Yo creo que es una construcción mucho más colectiva del gusto, que finalmente yo creo que la crítica construye eso, gusto, valor, criterio, pero sobre todo eso, el gusto público. Pues porque hoy en día se habla mucho del gusto individual, pero pues yo creo que el gusto también está muy determinado socialmente, ¿no? Sí. ¿Lee crítica usualmente? Sí, mucho. ¿Y digamos, qué autores o qué figuras le parecen relevantes actualmente? Por ejemplo, leo mucha crítica latinoamericana, pues porque me interesa mucho el cine latinoamericano, leo mucho a Roger Cosa, leo mucho a La Fuga, que es un medio chileno, leo mucho a The Cis Film, que es peruano. Estoy sobre todo muy a Icónica, que es mexicana. Estoy como muy a Fernanda Solórzano, también la leo eventualmente. Pues mucho. Entonces estoy como al tanto sobre todo de que se produce. Y la crítica europea y anglosajona me gusta mucho menos porque me parece mucho más rígida y menos indisciplinada. Creo que en nuestra condición periférica nos permite unas lecturas como más interesantes del cine, más oblicuas, más indisciplinadas, más... Yo siempre he defendido, pues yo también soy de provincia y entonces yo he defendido siempre mucho que lo verdaderamente universal está en la provincia, como porque de ahí o sea, como... Hay un texto bellísimo búsquenlo, es una hermosura, de Fernando González sobre Tomás Carrasquilla, que llama Hace tiempo. Si ustedes buscan Hace tiempo, Tomás Carrasquilla, Fernando González, pero con Fernando González, entonces hay Fernando González hablando como de lo que se gana con una visión provinciana concentrada en un cierto tipo de experiencia de vida, de lo... No sé, bueno, léanlo porque es una belleza. Vale, listo. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Si quedó bien o hay que repetirlo todo porque no grabo. Ay. Ahorita le explico. Presenta otro compañero del Cineclub, otro abogado. Sí.